Hola, soy Javier. Y yo soy Cristina. Y estamos muy emocionados de presentaros Opositando con Éxito, un video podcast hecho por y para opositores en el que traeremos diferentes invitados de los que aprenderemos muchísimo. Profesores especializados en oposiciones, examinadores, psicólogos, nutricionistas y también funcionarios en ejercicio, como el invitado que vamos a tener ahora en un momento. Y todas estas personas tienen algo en común. Vienen cargados de consejos para opositores como tú. Ya sea porque tienes dudas específicas sobre alguna ley, porque necesitas un chute de motivación después de una larga jornada de estudio, o porque quieres saber cuáles son los alimentos que más ayudan con la memoria. En administraciondejusticia.com somos conscientes de la importancia de todo esto de cara a tu preparación y por ello hemos traído a los mejores profesionales en su campo. En los próximos episodios hablaremos de cómo llegar a ser funcionario y de todos los obstáculos que nos podemos encontrar a la hora de caminar por esta senda, tan deseada, pero no lo neguemos, muy dura si la enfrentas tú solo. Por eso te animo a que participes enviándonos tus sugerencias, dudas o peticiones. Y por supuesto, tú que estás al otro lado vas a tener un lugar destacado en este proyecto, ya que te vamos a dar todas las claves para que puedas opositar con éxito. Así que vamos con nuestro primer invitado. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de administraciondejusticia.com. Y en este primer episodio tenemos con nosotros a José Bocio Rueda, el letrado de la Administración de Justicia con 41 años de ejercicio profesional en su haber, 32 de ellos ejerciendo en los juzgados de la ciudad de Sevilla. Bienvenido, José. Muchas gracias. Bueno, lo primero que queríamos hacer en administraciondejusticia.com es darte las gracias por prestarte a ser el primer invitado de este podcast. Realmente lo que queríamos era traernos a alguien que pueda darnos las claves de cómo es el trabajo en el sector público, que tenga bastantes años de experiencia y que nos pueda servir de inspiración. Así que bueno, muchas gracias por venir a compartir tu experiencia. Encantado. Imagino que de casualidad que sea el primer caso o la inauguración de... Pero bueno, que estoy muy agradecido. Estupendo. Bueno, José, muchas gracias por venir y ahí va la primera pregunta. ¿Por qué acabaste siendo letrado de la Administración de Justicia? Pues mucho de casualidad. De casualidad porque en este caso yo había terminado la carrera, me tenía que ir a la Marina. Si empezaba en un despacho profesional, suponía que en un plazo de un año más o menos tendría que dejarlo y volver 18 meses después, con lo cual creo que no se seguirá contando. Después planteé la posibilidad de que hubiera un tipo de oposición y casualmente me encontré a un amigo, compañero de carrera, que me dijo, mira, hay una oposición, porque yo soy integrado, o sea que conozco desde la parte más básica. Secretario de Juzgado de Paz de más de 7.000 habitantes. Y yo dije, bueno, y eso dice, bueno, mira, tú échala, yo la voy a echar, esto lo otro, pues muy bien. La eché y la verdad es que aprobé. Entonces yo se había visto también de que había una disposición por ahí que decía que los que fueran licenciados en Derecho, en la entrada en vigor de tal y tal, tenían la posibilidad de integrarse en el cuerpo ya del secretario de juzgado de distrito. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces pues la verdad pues tuve la suerte que me fui, aprobé, cerca de un año estuve preparando. Y después, pues, cuando vine de la Marina, que fueron 18 meses, me incorporé a mi puesto de trabajo, que era en Tocina, en un sitio muy humilde, como es un juzgado de paz, que era muy humilde, con un solo funcionario, que era un agente judicial, y que ahí lo que yo hacía era desde registro civil, inscripciones, los nacimientos que se apuntaban, incluso levantamientos por delegación del levantamiento de cadáveres. El juez de paz lo practicaba y después el juzgado de instrucción por delegación lo acordaba que lo practicase y yo asistía también. No era mucho, era un pueblo pequeño, pero bueno, recuerdo que mis primeras armas con esto fue en el pueblo y en el pueblo pues te da siempre mucho, como te diría, mucha responsabilidad y oye, un cadáver sí, claro. Siempre me daba un poquito de respeto, siempre. Y después pues se produjo la integración y empecé en el juzgado de distrito de Carmona. Bueno, pero antes de ponernos con eso, nos gustaría saber también cómo fue tu preparación para estas primeras oposiciones a las que tuviste que acceder. ¿Cómo lo hiciste? ¿Estudiaste por tu cuenta? Lo estudié a través de una academia en Madrid.
O sea, me planteé cómo me podían ayudar y la mejor forma de ayudar era con los temas que elaboraba una academia. Claro, porque realmente en esa época, tema de academias online, de momento estaba el tema un poquito parado, ¿no? Absoluto. El teléfono y fijo. Claro. Pero bueno, al final lo importante era tener una empresa que te ayudara por lo menos con tener un temario actualizado y con todo perfectamente preparado para preparar la oposición, el examen. Tenía la base de lo que había estudiado, estaba muy reciente y eso te servía de guía y además los temas venían bien elaborados y afortunadamente después te mandaban todo por correo certificado, te mandaba un apéndice con actualizaciones, con todo eso. Incluso después te informaba si había aprobado o no había aprobado y cosas por el estilo. ¿Tardaba mucho en llegar esos apéndices? Bueno, dependía porque era correo postal. Eso es lo que tardaba ya el tema de correos, pero que fueron muy eficaces, la verdad. Yo estuve muy contento, muy contento. Que habías tardado un año, año y medio. Claro, porque no sabía lo que hacer. Decía, bueno, me tengo que ir a la Marina y son 18 meses. ¿Qué hago? Y entonces fue una pura casualidad, la verdad. ¿Pensaste alguna vez que no lo ibas a conseguir? Mira, en esto de las oposiciones, yo me siento igual como cuando perdí el miedo al avión. Cojo, me monto hasta aquí hemos llegado. Y si llegamos al destino, qué bien, qué alegría. Pues esto igual. No iba a pensar que iba a sacar nada más. Cuando una oposición no solamente es saber de los temas, sino es hacerlo mejor que otro. Que hay otro que siempre saca, que hace por su capacidad, por su preparación exhaustiva. Entonces, claro, no es aprobar, no es una facultad. Claro, y además antes los exámenes tenían un componente un poco más subjetivo que ahora, porque los exámenes requerían también una parte de desarrollo. Mientras que como ahora ya tenemos cada vez más exámenes tipo test, bueno, tenemos eso. La verdad que aquello que yo hice no eran tipo test, eran temas a desarrollar que se hacían en una sede, en la Plaza de Castilla, y luego se leían ante el Tribunal Supremo. Uf. Y después, en el segundo examen, era también lo mismo. Eran casos prácticos que se desarrollaba, que se hacía por escrito y posteriormente se exponía. Mucha tensión, ¿no? Claro. En el momento del examen. Hombre, claro, es que el Supremo, Claro. además con la iluminación que tenía en aquella época, tenía una bombilla, la pobre que estaban fatales, una penumbra. La verdad es, yo creo que fíjate, cuando digo, me parece que aquí las bombillas no le han cambiado mucho. Después de años después que aparecí por ahí. Claro, supone un elemento de tensión extra tener que enfrentarte a un tribunal, el tema de redactar también que... Cuando se le leyera, te podía hacer alguna pregunta y tal, pero bueno, que eso siempre es Sí. importante exponerlo y, Sí, hombre, que es leer el examen, en fin. Bueno, pues vamos a volver ahora a este primer día. Cuando llegas al juzgado de Tocinas, tu primer destino, ¿quién te recibe? ¿Qué tareas te ponen a hacer? ¿Cómo es ese aterrizaje en el trabajo? Allí, realmente recibirte, el juez de paz, que era el pobre hombre don Amelio, que ya supongo que habrá fallecido, que era un director de una caja rural. Y el hombre, pues claro, yo llegué allí y me llevaron a presentarme a él, que estaba trabajando. Y yo allí estaba con un agente judicial y yo, o sea, me dijeron, esto es lo que hay. Y entonces, no obstante, iba el anterior secretario judicial, que el hombre ya estaba jubilado, y iba por ahí, hablaba conmigo. En fin, que tuviera ¿Te mentorizó un poquito? Hombre, claro, me ayudó en el sentido de lo que había pendiente, de cositas de estas, pero, en fin, era un poco, yo me lo guiso, yo me lo como, porque claro, personal muy escuálido, uno y uno, no es lo que había. ¿Te costó mucho coger el ritmo de trabajo habitual de allí, de los juzgados? No, eso era, ya te digo que la competencia como era más bien poca y se limitaba a cumplimiento de sorto y eso no era. Ya después, cuando uno ya voy al juzgado de distrito de Carmona, la cosa varía mucho, ya te encuentras lo que es un juzgado, ¿entiendes? Con unas competencias en materia de juicio de falta entonces, juicios civiles, verbales, condiciones, las ejecutorias de los juicios de falta, ya hay un personal, hay un registro civil también, que es un registro civil que claro, que con conocimiento de expedientes, en fin, mucho, ya todo muy variado y ya con muchas personas, ya estás con otras personas. La cuenta de consignaciones
ya distintas, en donde se ingresan en el juzgado, se llama cuenta de consignaciones. Claro, en el juzgado de paz es que no había. Claro, y así, evidentemente, es distinto. ¿Y entre Carmona y el juzgado de Sevilla también había mucha diferencia? Sí, ¿no? La especialización más que nada, porque el juzgado de Sevilla era el juzgado penal 3, y ahí se celebraban vistas, eran todos temas de cuestiones penales, ya no había cuestiones civiles, y entonces, hombre, y mucho papel, porque es cuando se crean los juzgados penales y entran a bandada, había una cantidad de asuntos para celebrar. Claro. Sí, además que sería... ¿había una diferencia? ¿Se especializaron los juzgados de penal? Porque había antes de instrucción y... Claro, entonces como se crearon expresamente para que el juez que instruyera no dicta la sentencia para evitar que se contaminase. Claro. Entonces se crea ese estado intermedio que es el juzgado de lo penal. Claro. Se haría primero instrucción para que se instruya el caso y luego se juzga en el penal. Claro. El juez que instruye no dicta. No dicta sentencia, de acuerdo. Bueno, y entonces, en todos estos años de ejercicio, seguro que has visto algún juicio o procedimiento de instrucción que te haya marcado especialmente. Sobre todo el tema de la entrada y registro, que son muy variopintas, que vas con tu carga de responsabilidad, incluso de preocupación, porque no sabemos cómo puede estar dentro. Y bueno, y en concreto yo recuerdo un caso de un chico que al final me terminó, mientras que se practicaba la entrada de registro, me dijo que mandaba una carta en la que quería explicarme una serie de cosas, y yo le dije que bueno, que perfecto, que me la escribiera, pero que yo no daba publicidad a esa carta que me mandaba. Y ahí reconoció que había cometido un homicidio. Bueno, más que reconocer que había cometido un homicidio, que había descuartizado a la víctima. No llegó nunca a reconocer el homicidio, aunque después fue condenado por ello, pero él sí, ahí reconoció que había descuartizado a la víctima. Y eso fue un caso curioso que se nos dio. Después, en el día a día del juzgado de guardia, he tenido hasta gente que ha llegado y se ha presentado allí diciendo que quería hacer unas manifestaciones, y yo me he acercado, le he dicho, mire usted, manifestaciones no, ponga usted una denuncia y tal. Y al final me ha terminado diciendo que era el diablo. Entonces yo le he dicho que lo sentía mucho, pero que no éramos competentes. Que exorcismo no hacíamos, no es porque no quisiéramos atenderle, pero que si el diablo, pues había otros organismos, a otro sitio, porque evidentemente nosotros que no nos quisiéramos atender, no, pero que no éramos competentes, y era muy Claro. cosas así, en fin. O gente que decía que venía a denunciar ¿cómo se llama? A una locutora muy conocida porque la estaba espiando. Y yo le decía, mire usted, si es un televisor. Y decía, sí, pero me mira. Hombre, si uno mira, lo mismo mira. Pero, y cosas así, ¿no? Y cosas muy curiosas. En los juzgados de guardia se dan unas denuncias muchas veces curiosísimas. Se encuentra de todo. De todo. ¿Cómo se lleva la coordinación de la oficina judicial? Sí, nosotros hacemos funciones, evidentemente, de coordinar, pero realmente la Junta de Andalucía, jefe de personal de los funcionarios. No obstante, lo que sí, eso sí me gustaría apuntarlo, la justicia con la que se empieza no es esta justicia que se está terminando. El tema informático es fundamental. Y en cuanto a los funcionarios, pues evidentemente cada vez vienen más preparados, sobre todo las nuevas generaciones, con el dominio de los útiles o instrumentos que ya se está utilizando en justicia. Ya antes era el papel carbón y la fotocopiadora. Ya no, ya hay una aplicación informática, cada vez manejan mejor los programas. Eso es muy importante para la agilización de la justicia. Sí, las nuevas tecnologías han revolucionado el trabajo en la administración de justicia. Totalmente. Muchos nos ha costado, evidentemente, porque no hemos vivido desde el primer momento esa tecnología. La hemos conocido ya de muy adultos. Y claro, y cuesta trabajo reciclarse, o por lo menos en mi caso, reciclarse a la hora de poder adaptarse y sacar provecho de esa tecnología. ¿Y cómo es tu relación en el día a día con los auxiliares judiciales, con los tramitadores y los gestores? La relación es muy buena, Sí. Siempre he tenido muy buena relación con ellos. En cuanto a su capacidad de trabajo, lo hay
que desarrolla más trabajo que otros, pero siempre dentro de un ambiente, podemos decir, de fidelidad y dentro de sus posibilidades hacer bien su trabajo. Yo ahora me encuentro con que se han jubilado 7 personas, solamente me queda una del personal antiguo y los que están viniendo pues son gente que tiene una cosa muy importante, que es la capacidad de aprender. Y eso es fundamental. Las ganas. Una vez que se tienen ganas, lo demás viene sobre ruedas. El tener ganas y, claro, por supuesto, la preparación. Había también gente, y yo me acuerdo de funcionarios antiguos, que llevaban cada vez que había un auto, lo guardaban, otros lo escribían, sacaban un modelo, aunque está el modelo del programa Adriano, hay jueces que les gustan hacerlo de otra manera y se lo dan. Entonces, esa capacidad de hacer una esponja, de ir aprendiendo, eso te va dando una veteranía y sobre todo que, bueno, generalmente son gente que suelen, podemos decir, que cumplen con su horario, incluso si no están toda la mañana, algunos vienen por la tarde, con lo cual, pues, estoy contento de la actitud de todos ellos. Ten en cuenta que la gente que está entrando ahora en un juzgado de instrucción, que es como está más dotada económicamente la plaza, son cerca de 700 y pico euros más que el resto. Pues la gente que viene es gente veterana, que no te viene gente con 30 años, sino te viene gente de 50, 40 y muchos 50, gente que ya tiene una experiencia, porque no le da para antigüedad. Entonces, claro, los jóvenes tienen que estar en otro sitio, es muy difícil, por lo menos en un juzgado de instrucción de Sevilla. En lo de los pueblos distintos se cobra menos, pero aquí sí. O sea, que la gente nueva que te está entrando a ti... Son gente ya que vienen de otro juzgado, vienen del juzgado de familia. ¿Por concurso de mérito de otro...? Ellos vienen por concurso de traslado, pero algunos han venido por concurso de traslado, pero otros que todavía las plazas no han salido, vienen por comisión de servicio, pero dentro del personal que ya es titular. Entonces, la comisión de servicio le dura hasta que viene un nuevo titular, o él mismo si le han dado esa plaza. Él consigue la plaza... Pero por eso te digo que son gente veterana. Vale. No es que sean recién... Que no son recién sacados la plaza No. Tienen que llevar una cierta antigüedad en otro juzgado, antes de poder acceder a la Horaza. Bueno, y en una ocasión fuiste nombrado miembro del Tribunal Calificador de los exámenes de acceso a la oposición de auxilio judicial. ¿Cómo fue eso en 2 ocasiones? ¿Cómo fue eso de estar al otro lado? Pues mira, primero que no me sorprendió porque yo no me iba presentado para nada y fue la Junta de Andalucía que me designa. Fue en el año 90, 91 o algo así. Y la verdad, hombre, que yo lo vi complejo porque afortunadamente también los sindicatos, en concreto, la UGT creo que ayudó bastante en uno de los casos a la hora de conformar lo que eran las aulas, la organización, o sea pero que tenía mucho trabajo, la verdad, y era un examen, fue la Facultad de Derecho, creo recordar, sí, la primera vez, la Facultad de Derecho, y me acuerdo que la complejidad que había que empezar el examen toda a la misma hora, la apertura de los exámenes, porque después así era un test y luego era a desarrollar, pero primero era el test y luego era una diligencia a desarrollar. Y yo recuerdo que, hombre, que era, y sobre todo que saliera todo bien, que era lo importante, ¿no? Porque que se cumpliera y que no hubiera impugnaciones, que pudiera haber, ¿me entiendes? Y en las 2 ocasiones, y yo recuerdo, hombre, sobre todo a la hora de redactar la diligencia, la letra, que es muy importante. A la hora, por lo menos, claro, nosotros hacíamos directamente, lo leíamos, y yo me acuerdo de incluso decir, bueno, no, es que esta letra es ilegible. Y me decía, es que esto es como el que se va a casar y no lleva el traje de novio. Y yo decía, hombre, pero bueno, los médicos tienen muy mala letra. Pero evidentemente que había que esforzarse un poco. Sí, es verdad que ha pasado el tipo test, que auxilio tiene tipo test y tramitación también, pero sigue habiendo una prueba de gestión procesal que sigue siendo escrita. Entonces es muy importante que... Es muy importante que lo que se escriba con claridad, que lo lea, pues tenga facilidad a la hora de su lectura.
Claro. Y aparte del tema de la letra legible, ¿qué consejos le darías a una persona que se está preparando o que se va a preparar el examen de, por ejemplo, de auxilio judicial? La preparación es una carrera de fondo, pero hay que tener prisa. Que hay que ser lo más disciplinado posible, con sus horas de ocio, evidentemente, porque si no sería imposible sacar nada. Pero aparte de eso, que lo que sepa que no se tiene que poner ninguna meta a corto plazo. Punto 1. Si se está trabajando, aún peor. ¿Por qué? Porque ya estás desarrollando una actividad y lo que dedicas a la oposición es una parte, lo que resta. Entonces, pues todavía con vista mucho más lejana. Claro. Y sobre todo eso, carrera de fondo. Y no desfallecer. Incluso si llega un momento en que tiene una crisis, aquello de caer para atrás y empujar para adelante luego, o sea que dar un paso atrás para luego dar un paso adelante, que lo mismo viene hasta bien, y dejarlo un par de meses hasta que tú te encuentres otra vez, que no sea una tortura. Sí. Y eso, porque psicológicamente condiciona mucho, incluso a la hora del aprendizaje. O sea que yo lo que digo, que no se pongan prisa. Claro, porque si tú te montas la película de a lo mejor me voy a sacar la plaza en 9 meses, pues si no consigues el objetivo a la primera, te hundes. Te hundes, se te cae todo el tinglado. Cuando esto, ya te digo, que esto es que hay que hacerlo mejor que el que está al lado. Que aquí ya cada vez en toda posición se busca la excelencia. Claro. Sí, el fundamento tal vez sea tener claro lo que realmente quieres sacar tu plaza, no que esto es algo temporal o voy a intentar sacar esto porque no me puedo dedicar a otra cosa, sino que tengas claro que quieres conseguir esa meta y vas a tener que tardar un tiempo indeterminado. Claro. Ya digas, mira, pues sí o pues no, pero oye, con tranquilidad y pensando las cosas, ¿entiendes? Y no se puede llevar uno por un deseo irrefrenable, ¿no? Que no te puedes poner un plazo determinado, así que esto cada vez, además, y cada vez se presentan más personas a las oposiciones, con lo cual la preparación, imagino que aparte de eso, será todavía, y los exámenes, pues serán todavía más dificultosos a la hora de la selección, y la gente irá más preparada, ¿entiendes? Entonces, una carrera de fondo. José, ¿entiende que los puestos de la Administración de Justicia están bien remunerados? Yo entiendo que no están bien remunerados, pero no están bien remunerados desde el hasta el personal de auxilio, del más alto a la escala más baja. ¿Por qué? Porque evidentemente los sueldos sí. Ocurre que actualmente hay personas que cuando tú consigas ese sueldo mensual, pues tú dices, oye, qué bien que he conseguido esto, me puedo crear una perspectiva, pero que en general no está bien remunerado. De ahí que la huelga que ha habido, tanto de los letrados como el anuncio de huelga de los jueces o las actuales de los funcionarios de la Administración de Justicia. Que evidentemente, consiguiendo un puesto de trabajo en la Administración de Justicia, tú puedes plantearte, evidentemente, porque es que también lo que decimos, el tejido empresarial, las perspectivas del mercado laboral al margen de lo que es la función pública, no son muy halagüeñas. Eso te iba a decir yo, comparado ese sueldo con emprender, por ejemplo, hoy en día, o ser autónomo, o sea que digamos que esto te proporciona una estabilidad y una seguridad que ningún otro trabajo. Exactamente, por ahí es donde vamos. O sea que te da una seguridad y te da lo que prácticamente nadie te está asegurando. Y es que ahora cualquier empresa que en un momento dado, pues oye, que estaba muy bien y esto se ha cerrado. Y ahora al paro, no sé qué. Y en cambio ahí, pues por lo menos tiene esa estabilidad y un sueldo que, bueno, que por lo menos puedes empezar a pensar en algo. Y evidentemente que es mejorable, pues es manifiestamente mejorable. Bueno, pues nada, ya hemos terminado la primera entrevista de este podcast de administraciondejusticia.com. Y nada, de nuevo te agradecemos que hayas venido aquí a compartir la experiencia con nosotros, sin tener seguramente muy claro qué es lo que te ibas a encontrar. Pero bueno, eso, muchas gracias en nuestro nombre y en nombre de todos los que trabajan. Gracias a vosotros y que espero que he pasado un rato agradable y espero que le guste a la persona que nos vea. Realmente. Te agradecemos mucho y esperemos que vuelvas por aquí en breve. Gracias, muchas gracias. Bien, pues en esta última sección del video podcast tenemos con nosotros a Pilar, tutora de administraciondejusticia.com y que viene a ayudarnos a resolver las dudas que tanto alumnos como seguidores nos han hecho llegar a través de comentarios en redes sociales, a través de email
y a partir de ahora también podréis hacerlo desde los comentarios de las diferentes plataformas de podcast. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, Cristina. Venga, pues manos a la obra con las preguntas que nos han pasado los seguidores. Tenemos la primera de Alejandra, que nos pregunta por email: ¿necesito tener conocimientos de derecho para opositar auxilio judicial? Vale, pues bueno, la realidad demostrada es que no. El requisito académico para ser auxiliar judicial sí que es tener el título de eso o equivalente. Pero luego es cierto que el temario de estudio es materia jurídica, porque al final vas a trabajar en los juzgados principalmente, pero al final está creado para que cualquier candidato, independientemente de la base que traía sobre esa materia, pueda estudiarse unos temas y examinarse sobre esos temas. Entonces, al final, pues aquí lo bueno de la administración pública es que es el principal empleador de España, y aunque sus procesos selectivos para contratar personal, para contratar nuevos funcionarios, son más aburridos que los que puede hacer una empresa privada que hace unas dinámicas grupales muy bonitas, pues aquí sí te tienes que estudiar un temario y examinarte un día, durante 2 o 3 horas, examinarte de esos temas que te has memorizado. Claro, más objetivo, ¿no? Claro, exacto. Aquí al final realmente se trata de darle igualdad de trato a todos los candidatos. Entonces, de hecho, tenemos muchos alumnos, ¿no?, que se han sacado la oposición sin haber tenido licenciatura de Derecho ni ningún contacto previo jurídico, ¿no? Totalmente. En nuestro caso, hemos tenido y tenemos alumnos que quizás solo tenían, pues, quizás el título de la ESO, otros que tenían una carrera mucho más técnica, de una ingeniería, o licenciados en historia, matemática, también de turismo. Y al final, de hecho, no solo que han accedido al cuerpo de auxilio judicial sobre el que nos preguntan, sino a cuerpos de un grupo superior. La siguiente pregunta nos la hace llegar David, que nos plantea que al realizar las pruebas de auxilio y tramitación procesal, él ha oído que aunque no se apruebe el examen o alguno de los ejercicios, cabe la posibilidad de apuntarse a bolsas de interinos. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. Es verdad que no por el hecho de presentarte automáticamente te meten en bolsa, sino que eres tú el que tienes que estar atento. En el caso de las bolsas de los cuerpos de justicia, como las convoca cada comunidad abre una bolsa cuando necesita personal. Entonces es verdad que ahí tienes que estar tú atento y presentar tu solicitud cuando se abra el plazo específico. ¿Vale? En el caso de, por ejemplo, de las oposiciones del Estado, pues son por provincia. Y entonces cuando presentas tu instancia, que seleccionas una provincia de examen, también puedes optar a la bolsa de esa provincia. Luego también vas a poder cambiarla, que eso no hay problema, nos podéis consultar. Si queréis, hablamos otro día específicamente de las bolsas de interinos. Ahora, es verdad que las bolsas de interinos funcionan muy bien y aparte son como es como meterte en el mundo del sector público, es una forma de empezar a moverte y en cuanto lo pruebas, pues no lo quieres dejar y es una motivación muy grande para decir me saco la oposición como sea. Claro, entonces David lo que tiene que hacer si se ha presentado recientemente a los exámenes de auxilio y tramitación es estar pendiente de la comunidad autónoma en la que se ha presentado el examen y estar pendiente de cuándo se abre la bolsa y de los requisitos que piden en ella, claro, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, perfecto. Y por último ya tenemos a Rosario, que nos pregunta cuál es la edad tope para presentarse a una oposición del Estado. ¿Hay algún tipo de límite de edad para presentarse? Vale, sí. Las bases de las convocatorias del Estado establecen que no puedes haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. Tienes que tener cumplido los 16 años y pues no haber alcanzado esa edad de jubilación. Es verdad que esta pregunta se hace mucho porque estaba extendido un poco ese rumor de que algunos cuerpos como Policía Nacional, los cuerpos de las Fuerzas de Seguridad, hace varios años sí que tenían un límite de edad. Por ejemplo, en el caso de policía, pues tenías que tener menos de 30 años, aunque eso se anuló. Y ahora también, si quieres ser policía, pues no puedes haber superado esa edad de jubilación. Entonces, en el caso del Estado, eso, no haber alcanzado la edad de jubilación. ¿Qué pasa? Que en estas preguntas, cuando nos las hace gente que se plantea opositar, está por un lado, quieren saber esos requisitos legales para decir, vale, voy a poder presentar mi solicitud. Sí, perfecto. Y por otro es la duda de, ¿voy a poder
estudiar una oposición si hace muchos años que no toco un libro. Y bueno, aquí también es una realidad demostrada. Nosotros hemos tenido y tenemos alumnos de todas las edades y al final, pues lo bueno es que prepararte una oposición comparte unos factores comunes que son independientes de la edad que tengas. En el caso quizás de esta chica Rosario, pues la fuerza de voluntad que tiene ahora quizás no es la misma que la que tenía pues cuando tenía 20 años. Cada persona ha pasado por distintas circunstancias, pero es verdad que al final tú tienes que crear un hábito y eso depende de tu fuerza de voluntad. Pero aparte hay muchos factores que son comunes para pasar de opositor a funcionario, que son justamente, por eso nosotros tenemos nuestro podcast de Opositando con Éxito, porque vamos a compartir experiencias y también esos factores que de verdad te aseguran pues poder alcanzar tu meta. Entonces ahí está ejercitar la memoria, y ejercitar la memoria lo puedes hacer con 10, con 20 o con 60 años, porque desde que se descubrió que el cerebro es plástico, pues todos tenemos esa tranquilidad de que podemos mejorar la memoria en cualquier etapa de nuestra vida. Y además esto es algo que cuando empiezas a opositar es como empezar a entrenar para un maratón. Tú el primer día no vas a pretender sentarte y memorizarte, estudiar 5 horas seguidas de extrema calidad. No, esto es algo que se hace poquito a poquito, igual que si entrenas eso para un maratón, que no te pones a correr el primer día 5 horas para acabar al día siguiente con agujetas y estar una semana sin poder entrenar. Pues con la oposición también el hábito de estudio se va creando despacito. Entonces, si por ejemplo Rosario quiere empezar ahora, aunque hace mucho que ha estudiado, no pasa nada, porque eso es algo que se va entrenando. Entonces, nuestro cerebro también se va entrenando y además que lo vamos entrenando para estudiar una oposición, que es diferente a entrenar para sacarse una carrera universitaria. La forma en la que tenemos que estudiar es distinta. Claro, al final el cerebro es un músculo como cualquier otro y hay que entrenarlo y al final día a día pues lo podemos conseguir cualquiera. Da igual que tengas 10 años o que tengas 60. Correcto. Es verdad que también hay muchos hábitos que nos van a ayudar y que también los vamos a ir nombrando en nuestros video podcast, pero hábitos saludables, descansar bien, te va a favorecer muchísimo la memoria, los alimentos específicos también que te van a reforzar la memoria también. Entonces, por eso te decía que son como muchos factores que pues son independientes de la edad que tengas. Claro. Pues todo muy interesante. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Cristina. Bueno, pues aquí finaliza el primer episodio del videopodcast de administraciondejusticia.com. Espero que os haya resultado interesante y os animo a que os suscribáis para que os enteréis al instante de cuando subamos el nuevo episodio. ¡Nos vemos!